Pues buenos días a todas y a todos. Es un placer estar participando en esta jornada. Mi compañera Amaya y yo vamos a realizar la presentación de la experiencia de las prácticas en el manejo de consumo responsable y manejo de residuos para la educación en sostenibilidad de profesorado de formación infantil de primaria. Bueno, a ver, el puntero, educación y sostenibilidad. Amaya es profesora de didáctica en medio físico y químico, con infancia, familia y alimentación, asignaturas que están ubicadas en el segundo curso, y la educación y sostenibilidad consideramos que es un aspecto muy importante de tratarse en los primerísimos cursos de las titulaciones, para que luego en esos 3 años que tienen por delante tengan la oportunidad de vivenciar aspectos de la sostenibilidad que les sirvan luego para su futura labor profesional. Bueno, la experiencia que vamos a comentar está enmarcada dentro de un proyecto de innovación docente que tiene que ver con el consumo responsable y el manejo adecuado de residuos. Como ya ha dicho Ana Bella, pues vamos a trabajar en el segundo curso, tanto del grado de Magisterio de Educación Infantil como de primaria, y las asignaturas son de didáctica de las ciencias experimentales. Bueno, pues la imagen que aparece en la diapositiva es una imagen icónica, es la primera fotografía que se tomó del planeta Tierra desde el espacio exterior y constituyó un momento especial en el que la humanidad pudo ver el planeta que nos alberga, nuestra casa, nuestra única casa, y en el que también surgió esa inquietud de cómo nos relacionamos con el planeta, cuál es la forma en que gestionamos los recursos que nos ofrece y qué impacto hacemos en él. Desde ese punto de vista, entonces, podemos decir que nuestra casa está en crisis. Es una casa que se caracteriza ahora mismo por el cambio global, que incluye el cambio climático, la pérdida de especies, la contaminación marina, atmosférica de los sistemas terrestres. Y, bueno, también nos hace cuestionarnos que como sociedad tenemos herramientas para hacer frente a esa crisis que tiene nuestra casa y que necesita respuestas efectivas. Ya en el 2017, la ONU lanzó la Iniciativa Global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas para dar respuesta a las necesidades de sostenibilidad social, ambiental y económica. Los ODS son una herramienta para la sostenibilidad. ¿Y dónde nos ubicamos nosotros como institución educativa? La universidad. Pues en esa sostenibilidad social, que es la que nos permite impactar siendo motores para los objetivos de desarrollo sostenible, y a la vez esa relación es bidireccional. Los ODS impactan en la universidad, en el concepto de universidad como institución responsable, cercana a la comunidad que la rodea, y de otra parte las universidades influyen en los ODS. Somos cerca de 200 millones de universitarios en el mundo, y eso es un impacto pues, que puede ser muy positivo. Para el caso de nuestra facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, pues, ¿cómo impactamos? Impactamos en la formación del profesorado en magisterio infantil y primaria, que en su labor docente pues, va a tener un importante efecto multiplicador en el tema que vamos a comentar hoy en nuestra experiencia, que es el consumo responsable y el manejo de residuos. Vale, ¿por qué creemos que el consumo responsable y la gestión de residuos puede ser algo importante para nosotros y para nuestra sociedad? Bueno, todo el mundo sabe, ¿no?, que los habitantes del planeta están creciendo constantemente y que los hábitos de consumo que tenemos hacen que generemos un montón de residuos que, como los gestionamos pues un poco regular, están generando importantes problemas medioambientales y de salud. En España, solo en España, se
urbano, que es el 50% de todos los residuos que se generan en España. Entonces, ¿esos datos de dónde salen? De que cada habitante más o menos genera alrededor de un kilo, un poco más de 1 kilo de residuos al día. Hay 365 días al año y solo en la ciudad de Huesca tenemos, por ejemplo, 50.000 habitantes, así que aquí en Huesca también se están generando un montón de toneladas de residuos todos los días y todos los años. Muy bien, pues entonces, como decía Maya, los residuos están vinculados con el crecimiento exponencial de población que tenemos y sobre todo con el estilo de vida que tiene esta población. Eso nos lleva a la siguiente pregunta de, bueno, es importante entonces el manejo de residuos, el consumo responsable que también hagamos. ¿Se manejan de forma eficiente los residuos? Pues en las siguientes diapositivas vamos a comentar un poco cómo es la situación en la Universidad de Zaragoza, cómo se relaciona el consumo responsable y el manejo de residuos en las titulaciones, en las asignaturas, y también cómo se maneja en nuestro centro, en la FICHE. Bueno, en esta diapositiva se muestra el diagnóstico de sostenibilidad ambiental de las universidades españolas en diferentes indicadores. Bien, el porcentaje de cumplimiento de estos indicadores, por ejemplo, para el indicador 9, que es de gestión de residuos, perdonad que se ha corrido un poco el circulito y que corresponde, a ver, que el puntero se me pierde. ¿Ahí? Corresponde a esta parte, pues el cumplimiento de los indicadores para gestión de residuos es del 8% para la Universidad de Zaragoza. Este es un diagnóstico de 43 universidades evaluadas por la CRUE y la GESU de universidades, y para el promedio de universidades de esas 43 es de 61% el logro de este indicador. La Universidad de Zaragoza, por tanto, en cuanto a gestión de residuos, es muy mejorable. Bien. En cuanto a cómo está presente esta producción de residuos y el manejo de los mismos, la presencia en las asignaturas muestra que este objetivo ODS 12 de producción y consumo responsable está al menos siempre nombrado en 370 asignaturas. Esa es una cifra buena. Claro que un poco distante del objetivo 4, que el objetivo 4 tiene más de 1.100 asignaturas en donde es nombrado. Pero bueno, está bien, es un buen inicio. ¿Cómo es ese consumo responsable y manejo de residuos en nuestra facultad? Pues la gráfica que tenéis ahí se elaboró a partir de las acciones, de 43 acciones que se reportaron, que reportasteis vosotros, para el mapeo de objetivos de desarrollo sostenible del curso 2021. Se habrá llegado en estos días en el que pido una participación activa para que se haga ese mapeo para el 2022. Bien, de esas 42 acciones, las que están vinculadas con el manejo de residuos y el consumo responsable corresponde un 20%. Luego, bueno, también es una buena cifra. Por supuesto, un proceso siempre mejorable, pero tenemos un buen punto de partida. Bien, pues ahora vamos a presentar un video elaborado por nuestros estudiantes dentro de una de las fases de lo que ha sido esta secuencia didáctica elaborada para el manejo de residuos y el consumo responsable, en donde nos muestran su expresión crítica constructiva acerca de lo que es el manejo de residuos en nuestra facultad. No, si pasa el tiempo, entonces tendrá que pasar. Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que hoy vais a conocer un poquito más sobre nuestra facultad. De hecho, vais a conocer cuánto de sostenible es. Y por supuesto vais a conocer también
las mejoras que haríamos nosotros o los cambios que sugeriríamos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es obvio, es salir de donde estamos, que es nuestra clase, y una vez fuera, nos encontramos en el pasillo. Justo como podéis apreciar bien en la foto, nos encontramos justo delante de la puerta de clase. Vamos a recorrer la parte que se ve en la imagen hasta el fondo, incluso una parte más que no se ve en la imagen. Después regresaremos. En las clases pues no hay para reciclar, solo hay una basura chiquitita, y es lo que decíamos con los demás, que solo hay para reciclar en el aula infantil, o sea, en el pasillo infantil solo hay para reciclar al principio. Aquí en esta basura, como podéis ver, hay materiales orgánicos, papel, empaque de tabaco, plástico, una diversidad de basura. En la de plástico vamos de momento plástico y solo hay dos de momento. De este mismo rincón me gustaría añadir que solamente podemos observar que hay dos papeleras, una negra que se utiliza prácticamente para tirar todo y la amarilla que está dedicada para los plásticos, para los envases. Sin embargo, no contamos, por ejemplo, con una azul para el papel, con una marrón para la orgánica o incluso con una verde para el vidrio. Sí que es cierto que esta última puede utilizarse menos que las otras, pero siempre es recomendable tener un poco de todas. Aquí a las redondas hay otra papelera chiquitita, pero que tampoco incluye nada de reciclaje, como las que hay al lado de las clases. Aquí al lado de la máquina de café hay una cajita para poner los rostros de café. A continuación os vamos a mostrar todo lo que hay en el otro lado del pasillo con respecto a la puerta de salida de nuestro aula. Aquí hay una heladera al final del pasillo, pero está escondida. Esa basura de papel es de la campaña de recogida selectivas de papel repetidas de la empresa Estrategia Grandes. Y en el lavabo solo hay una papelera y es, o sea, la papelera es de todo. Muy bien, pues después de este vídeo así de crítica constructiva con nuestros estudiantes, surgió la idea de hacer un proyecto PIDROS que tuviera que ver con el consumo responsable y se desarrolló una secuencia didáctica de esta buena práctica. A ver, los objetivos los teníamos claros, queríamos que fuese una educación para la sostenibilidad, que tuviese que ver con la alimentación saludable, el consumo responsable y, como ya hemos dicho, la separación y el manejo de los residuos. Ahora ya lo que voy a decir después de la charla anterior me va a dar un poco de miedo, porque queríamos acercar a los problemas reales al alumnado de la facultad a través de una evaluación formativa, es decir, ir haciendo diferentes actividades, ¿no?, de las que fueran aprendiendo y basando las siguientes pues, en los contenidos que habían aprendido en la anterior. Además, esta secuencia didáctica es muy importante porque si conseguimos realmente concienciar y sensibilizar a nuestro alumnado, eso va a tener un efecto multiplicador a la hora de cuando ellos lleguen a los centros educativos y puedan enseñar todos estos contenidos. La secuencia didáctica tenía 4 bloques y se realizaron en el primer cuatrimestre de este curso, del 2022-2023. Como ya hemos dicho, participaron tanto los alumnos del grado de Magisterio de Educación Infantil en segundo curso como los de Educación Primaria y 5 docentes y 2 técnicas que vinieron de la empresa de manejo y gestión de residuos Brusa, de aquí de Huesca. Bueno, acá tenemos
tenemos la secuencia de actividades, los 4 bloques que mencionaba Maya. Lo primero que hicimos fue un cuestionario de conceptos previos y al final también se realizó un cuestionario post-test, ¿no? Hubo actividades comunes para ambas asignaturas y hubo actividades individuales que se realizaron desde los contenidos de la guía docente, pero muchos de esos contenidos transversales en cada una de las asignaturas. Ahora comentaremos más en detalle lo que se realizó de actividades individuales desde cada asignatura. Bien. En el bloque 2 se desarrolló una actividad común que fue una charla de gestión y manejo adecuado de residuos impartido por los técnicos con las técnicas de GRUSA. Y bueno, pues acá tenemos una foto, la realizamos en el salón de actos y pues ellas vinieron y nos comentaron cómo es esa gestión y manejo de los residuos. A continuación se realizó un bloque de actividades en donde todos los grupos se desplazaron hasta la planta de GRUSA a realizar una visita guiada por los técnicos. Pues allí se enfrentaron con el volumen de residuos, se enfrentaron con los olores y luego también con las alternativas que tienen una buena gestión de residuos. Por ejemplo, allí todo lo de residuos orgánicos están generando biogás y bueno, pues han alcanzado unos resultados bastante buenos y lo que nos dejaron muy claro es que es importantísimo que desde el principio se haga una buena separación para que luego cuando se llegue allí puedan continuar con el proceso de gestión. Porque el realizar mal una separación inicialmente conlleva pues muchas otras cosas que ya entorpecen el proceso o los pasos siguientes en el proceso. Bueno, acá tenemos una foto de esa visita a la planta y luego vino el bloque 4 de actividades en donde los estudiantes hicieron un trabajo creativo por grupos, forma parte de esa evaluación formativa con diferentes pruebas, resúmenes, informes que se van presentando a lo largo del proceso. Pero la infografía es un trabajo creativo porque lo realizaron por grupos y podían hacer o aplicar varios recursos. Lo primero, por ejemplo, que hicieron fue un mapeo por grupos en diferentes zonas de la facultad, incluido la casita, incluida la zona de la biblioteca, todos los espacios por la entrada de la facultad. Entonces, tomaron fotos, hicieron técnicas de fotovoz, también asignaron códigos QR y bueno, variedad de recursos. Ahora Maya comentará un poquito más en detalle las infografías. Y como producto final de toda la secuencia, ellos tenían que presentar esos documentos, ese trabajo creativo que habían realizado. Al final, como ya he dicho, realizamos un cuestionario post-test para ver la evolución de eficiencia o la evolución de eficiencia en el manejo de separación de residuos, en su concepto de consumo responsable y también en algunas preguntas muy concretas como ¿cuál fue la actividad de la secuencia que más te gustó? ¿O crees que esta secuencia didáctica impacta o va a impactar en tu vida como futuro docente? ¿La aplicarías? Pero bueno, eso ya pues hablamos. Sencillamente comentar que estas fueron las actividades desde la asignatura que imparto, con recursos variados, desde lecturas, debates, las prácticas en el laboratorio, porque también hay que decirlo que son muy pocos los que no asisten a las prácticas de laboratorio, pero bueno, que de todas maneras hay un porcentaje. Se realizaron análisis de etiquetas alimentarias, características de los alimentos, se contempló pues eso, todo esto enfocado en la salud global y en un aspecto muy importante en España, los países occidentales, que es precisamente el desperdicio alimentario, la valoración residual de un producto desde que se produce hasta que se consume. En la asignatura que yo imparto, que es la asignatura de biofísico y químico, lo que hicimos fueron ver un documental y hacer
dónde los pondrían ellos. Fallaban muchísimo, revisábamos y volvíamos a hacerlo, y luego salimos por toda la facultad cogiendo contenedores y revisando la basura que había en cada uno de los contenedores. Se quedaron muy sorprendidos de lo mal que lo hacían. Como resultados de la experiencia no nos ha dado tiempo de analizarlo todo, pero así como comentario rápido de varias cosas que ya he ido un poco comentando Ana Bella, podemos tener, una de las cosas que les preguntamos era qué les habían parecido las actividades y cuál les había gustado más. Entonces, muchos de ellos, el 72%, valoró como que les había gustado bastante la visita a la planta, siempre lo que sea salir de clase y no estar aguantando, les gustó bastante, y lo que menos les gustó fue la charla que les dieron los mismos técnicos de esta empresa que fue aquí en la sala. No es que no les gustase, es que les gustó lo que menos. Supongo que será porque fue una actividad en la que ellos pudieron participar menos, y además muchos de los contenidos ya se habían tratado en clase, por lo tanto les parece un poco repetitivo. También hace un poco la manera de comentario con los estudiantes de infantil, ellos decían que cuando adoptan un rol más activo en las actividades, pues eso les mola más, les gusta más. Cuando adoptan un rol más pasivo, pues les gusta menos. Otra de las preguntas que le hicimos es cómo les había influido la secuencia didáctica, y aparte de las palabras obvias que salían de sus comentarios, que son reciclaje, residuos, hábitos, separación, nos llamó la atención que muchos de ellos decían vida, mejor, positiva, ahora, ayudar, futuro. O sea, que ya llegaba un poco a concienciarles sobre lo que hay que hacer ahora y lo que tienen que hacer en el futuro. Si pasamos a analizar más en profundidad esos comentarios que nos dijeron, podemos ver que el magisterio infantil, aunque solo el 25% de ellos dijeron expresamente que les había influido positivamente, el resto también pusieron cosas que habían sacado de la experiencia que podían ser beneficiosas o que les habían influido de alguna manera. Por ejemplo, mayor conocimiento, eso es obvio, ¿no? Si trabajas una cosa vas a tener más conocimiento de ello, pero muchos de ellos decían que les podía servir en su futuro profesional, o que sus hábitos de alimentación, su concienciación. En primaria, solo un 4% de ellos dijeron que no les iba a influir para nada, pero más de un 30% dijeron que estaban más concienciados y que tenían mucho más compromiso con el medio ambiente. Como os ha dicho Ana Bella, hicimos unas infografías que les dijimos que las pondríamos encima de los contenedores, porque ellos decían que no separaban bien. Primero, porque les daba pereza ir al contenedor, y segundo, porque muchas veces no sabían qué es lo que iba en cada uno de los contenedores. Entonces, les propusimos hacer unas infografías con la información que habían aprendido. Aquí tenemos un ejemplo, aquí estos son los que más valorados han estado. Sí, es una pequeña muestra en realidad, porque presentaron en total de grupos más o menos más de 22 infografías. Tanto en infantil como en primaria, ¿no? O sea, todas reunidas, unas 22 infografías. Y acá resaltar que hay muchos recursos, ¿no? Tienen su forma de presentar las cosas. Lo que pretende la infografía es concienciar a sus iguales y a la comunidad en sí, porque no son solamente los estudiantes. Bueno, tenemos muchas aspiraciones de cara a futuras ediciones de esta experiencia, pero han utilizado diferentes recursos, ¿no? Su manera de expresar las cosas, ¿no? Y de motivar a los demás. Como conclusión, creemos que hemos llegado a alcanzar los objetivos que nos planteábamos, y lo que queríamos era continuar un poco la experiencia.
Bueno, ¿por qué consideramos que es una buena práctica? Pues tiene estas características que se ajustan a los criterios de buena práctica en el ámbito social de la UNESCO y en el ámbito educativo de la Agencia Andaluza de Educación. Ya los hemos ido nombrando y bueno, pues responden a estas características. La innovación es interesante, la sostenibilidad, resaltar esa parte, y la replicabilidad que pretendemos llevar en los cursos que vengan por delante con las diferentes cohortes. Ya para acabar, a ver, los aspectos mejorables que creemos que tenemos que ir trabajando son los cuestionarios que utilizamos, los queremos validar para poder hacer algún estudio un poco más serio en cursos posteriores. Luego sí que intentamos que las dos asignaturas más o menos trabajasen a la vez, pero tenemos que trabajar en ello para hacerlo pues, un poco mejor. Y queremos consolidar como proyección futuro, queremos consolidar el proyecto de innovación y realizar un plan de gestión de residuos en la capital, porque hemos visto que se trabaja un poco regular, entonces en colaboración con la empresa rusa. Y como difusión de los resultados, vamos a presentar los resultados en el Congreso Internacional de Educación y Conocimiento, en la jornada de innovación docente de la Universidad San Jorge y en el Congreso Internacional de la Educación y el Desarrollo. Muchas gracias.